¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo le ¿Cómo va, estamos? Lantos? Buen día, Hernán Lecher. Qué gusto tenerte aquí en este pase. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay varios temas que vamos a querer charlar contigo, que nos desasnes un poco, porque están Ayer nos pasando comunicamos muchas y cosas. estaba en La Rioja, lo que son la magia de las comunicaciones, ¿no? ¿Viste? Los de los aviones, digamos. El transporte. Como Aguad, ¿se acuerdan cuando asumió como ministro de Telecomunicaciones y se sorprendió por Internet? Claro. Dijo, no, Internet se pueden hacer unas cosas maravillosas. Mágicas, sí, sí. Y acá estamos. Buen día, Fernando. Buen día, Carla. ¿Cómo ¿Qué tal? vamos? ¿Cómo va? Bueno, vamos a tener un pase con mucha información. Obviamente el tema económico es uno de los más importantes porque ayer se conoció el número de inflación. Igual medio como que ya es algo que está descontado, ¿no? El nivel de inflación. Sí, tan elevado. claro, como que no, Nos en otro acostumbramos momento hubiera a ciertos sido niveles. títulos catástrofe y demás, y más en esta altura de la campaña, y casi que ni la oposición se ensañó tanto con el asunto. Sí, de hecho hoy el Clarín, La Nación lo ponen en tapa, obviamente, Sí, claro. pero ni siquiera ponen a la Argentina abajo, digamos, no es que es toda la tapa como habían Sí. hecho, por ejemplo, el mes pasado. Tiene algunas cosas características igual esta inflación, ¿eh? Yo sé que quizás ahora se analiza menos, puede decir, bueno, ya está a 12. Pero, y quizás se daba un poco por descontado. En general las consultoras hablaban de este nivel de inflación, pero hay dos cositas muy interesantes que si quieren después les cuento. Dale, sí, por favor, y también vamos a estar hablando de la corrida en curso y cómo puede afectar eso a la inflación que sigue, también que es parte de este asunto. Respecto a la corrida, hay algo de data sobre el operativo que hubo ayer y sobre los operativos que van a seguir habiendo en estos días. Así que vamos a estar también contándoles un poco de eso. Tenemos data política, vamos a seguir escarbando un poco en las encuestas, que sabemos que tarde o temprano nos van a defraudar, pero mientras tanto nos sirven, nos nutren, nos alimentan. Y también de otro indicador, quizás menos técnico que las encuestas, pero que es lo que sucede en el territorio. Porque claro, uno mira la campaña presidencial y para medirla tenés que ir a 2.000, 3.000, 4.000 casos, porque estás hablando de un padrón de millones y millones de personas. Ahora, esa elección presidencial está compuesta por miles y miles de pequeñas elecciones locales en todo el país, y quienes llevan a cabo esas elecciones locales, en general intendentes o aspirantes a hacerlo, tienen un termómetro de lo que pasa en su metro cuadrado, en su aldea, que por ser universos mucho más chicos, a veces son más precisos para medir. Por así decirlo, cuando fue el 13 de agosto la primaria, a las 2, 3 de la tarde, desde los municipios, desde el interior, ya le estaban avisando, las boletas de Milei están volando. E incluso antes de las PASO, cuando todavía los encuestadores le daban a Milei 15 puntos, 18 puntos, vos hablabas con un intendente y decían, mirá que acá juntamos 100 en un gimnasio y le dijimos que levanten la mano y la mayoría levantó la mano por Milei. Y uno decía, bueno, es un caso. Bueno, no. Eran muchos casos, se acumularon y le dieron forma al resultado de la elección nacional. Y hay movimientos a ese nivel, a nivel municipal, que dan cuenta o que permiten en todo caso sacar algunas conclusiones o anticipar algunas conclusiones en paralelo con lo que cuentan las encuestas y demás. Así que también vamos a estar repasando eso. Y por último, les prometo para el final de este pase un documento, un estudio muy interesante sobre el tarifazo, o mejor dicho, aquello que la oposición ha llamado tarifazo y que ha comparado con la suba de tarifas de Macri, que se dio en el último año, desde que Sergio Massa asumió como ministro de Economía, pero que cuando uno se pone a comparar el peso de las tarifas de electricidad y de gas en los ingresos de una familia, uno se da cuenta de que está muy, muy, muy lejos de lo que fue el tarifazo de Macri, y eso ahora hay datos para comprobar, los datos actualizados. Actualización tarifaria exigida por el Fondo Monetario Internacional. Además. Está firmado eso en el acuerdo, dice que las tarifas tienen que seguir por encima o moverse por encima de la inflación, cosa que además se incumplió en el último tiempo, digamos, en el marco de la decisión de Massa de recomponer el poder adquisitivo, un poco en línea con este informe que recién mencionabas. Así es, pero bueno, vamos a empezar por el tema de la inflación, que obviamente es
para mí uno de los temas que más va a influir a la hora de ir a votar, digamos. Si en esta campaña y con estos candidatos y con estas propuestas el peronismo está todavía viendo si entra en un balotaje o no, es porque el contexto económico es muy malo. Y porque la insatisfacción de los argentinos con lo que sucede con su economía doméstica ya lleva muchos años y eso claramente tiene un efecto en las urnas. Pero, ¿qué podemos decir del 12-7, el número que se conoció ayer, Hernán? Sí, recién mencionaba que hay dos características que tiene esta inflación que claramente es muy alta. Todos los rubros dieron bastante alto. Ya a esta altura iba a decir sorprendió, mucho no, lo que tiene que ver con prendas de vestir, que incluso en términos interanuales se encuentra muy por encima. Creo que el dato interanual es de 165%. Uh-huh. Bien, contra una inflación del 138%. Esto fue lo que se publicó, lo estamos ahí viendo en pantalla, 138 en términos interanuales. Ahora, este 12-7 tiene alimentos muy altos. Esto uno lo podía prever, imaginábamos, de hecho a nosotros nos daba muy alto. Es cierto que en el transcurso del mes de septiembre arrancaste con la primera semana con los alimentos muy altos y fue bajando. Ahora el promedio de todas formas te dio alto. Esta es la realidad. Hago la aclaración porque vos al principio del mes de septiembre tenías el efecto, digamos, de lo que fue el mes de agosto, sobre todo la segunda quincena del mes de agosto. Cuando uno tiene que linkearlo con algo, ¿con qué lo referenciás? Bueno, en primer lugar con la devaluación de mediados del mes anterior. Es decir, hay un efecto inercia de la inflación del mes anterior que se ve reflejada en el mes de septiembre. Pero decía, con dos características que para mí son importantes. Devaluación exigida también por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si querés le agregamos la aplicación del impuesto al país también exigida por el Fondo Monetario Internacional y demás. Pero decía, la carne. Uno decía, uy, un producto solo. No. La carne en la inflación pesa el 10%. ¿Bien? El 10% en promedio, depende de la región, va entre 7 y 13, pero en promedio más o menos es el 10%. Es decir, de todo el IPC, el 10% explica nuestro consumo de carne. Está un poco sobreponderado a la altura del partido. Te diría ahora, ¿qué pasó con la carne y por qué lo traigo a colación ahora? Porque pasó una cosa que no había pasado nunca, al menos en la historia reciente que relevamos nosotros desde el 2020 para acá. Que es que bajó el precio en Hacienda y aumentó en el mostrador. Jamás había sucedido esto. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, yo voy al mercado de Hacienda. El consignatario le vende al faenador, el faenador le vende al carnicero y el carnicero es tomador de precio o el faenador es tomador de precio. ¿A qué me refiero? Bueno, si me lo venden a 100, yo ordeno mis precios al valor de la media res a 100. Si me lo venden a 150, subo los precios 50%. Sencillo. Pasó lo contrario. En el mercado de Hacienda bajó. Si lo tomo de punta a punta, bajó más de 10%. Es decir, si me paro el último día de agosto y el último día de septiembre, bajó 10%. En promedio menos, porque en agosto había pasado lo inverso. Entonces, el promedio te da un poquitito el saldo negativo, pero alrededor de 1%. Ahora, la carne aumentó 20%. Insólito. Porque digo, la cadena de valor ahí, ¿qué es lo que pasa? Siempre hacemos todo el recorrido desde el campo. No hay más. Entonces, especulación. Solo que cambió de eslabón. Porque el mes pasado tampoco el 20% estaba justificado, ni en Hacienda ni en mostrador. ¿Por qué digo no estaba justificado? Porque, entre otras cosas, había aumentado 20% a finales de julio y después de las PASO aumentó 40% en Hacienda y prácticamente lo mismo en mostrador. Con lo cual, no estaba ni siquiera justificado, porque alguno que te decía, bueno, no, es porque el maíz aumentó o por el dólar maíz. Perfecto, pero el dólar maíz, digamos, si querés, incrementó sus valores en 20%. ¿Por qué me incrementaste 60%? No había ninguna explicación ya el mes pasado. Pero uno podía decir, bueno, digamos, los últimos eslabones, el faenador, el frigorífico, si querés, no fue el que remarcó. Fue el que estaba vendiendo el animal vivo en Hacienda. ¿Se entiende? En este mes cambió. Y el que remarcó sin justificación fue el frigorífico, si querés. Sí, el que faenó.
llama la atención también porque hablábamos hace un par de semanas acá, o la semana pasada, con Carlos Williams, que es de la Asociación de Carniceros, y decía que los precios están tan altos que la gente no está comprando. Claro. Con lo cual, que sigan subiendo incluso cuando no les llega el aumento desde Hacienda, parece casi una locura, ¿no? Un suicidio. Y en esto una cosa para pensar octubre, porque ¿qué está pasando en octubre? ¿Qué pasó en lo que va de octubre? Aumentó ahora sí en Hacienda 17%. Entonces vos ahora tenés la incógnita. ¿Y entonces qué va a pasar en el mostrador? Y acá se me queman un poco los papeles. Créanme, nosotros tiramos la serie, ayer publicamos de hecho el informe de carne, y está este gráfico donde vos ves la evolución del precio en Hacienda y del precio en mostrador, que es prácticamente igual. Se mueven exactamente igual, salvo este último mes. No había pasado, insisto, antes, con lo cual no me animo a aseverar qué puede pasar en el mes de octubre, habida cuenta de que alguno puede decir, bueno, pero pará, mostrador ya lo llevó a precio. Claro, ya se cubrió. Claro, ya se cubrió. Aunque también podría pasar que aumente. Claro. Es decir, puede pasar cualquier cosa, digamos, lo cual es un problema y creo que en alguna medida da cuenta de lo que ha pasado en los últimos 2 meses en materia inflacionaria, que, digamos, cuesta encontrar patrones de comportamiento, ¿no? Digamos, como dirían los pibes, el que puede, el que puede remarca y se Por las corre, dudas. digamos, de cualquier criterio de sus propios costos y demás. La otra característica, y justamente hablando de costos, es que vos tuviste algunas cosas congeladas en el mes, ¿no? Sin embargo, la viste pasar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Porque los servicios no le aumentaron al que produce cualquier cosa, digamos, la yerba. No le aumentaron, ¿no? Ni al supermercado que consume. Las naftas prácticamente tampoco. Ahí vale la pena decirlo, las naftas, ¿no? El que cumplió el congelamiento fue YPF. Las otras petroleras rompieron el acuerdo y generaron una brecha de precio, lo cual hace que YPF tenga que producir más porque la gente va a comprar ahí porque es más barata la nafta, ¿no? Pero digo, el origen de eso es el incumplimiento de las petroleras del acuerdo de congelamiento. Pero bueno, de todas formas se movió relativamente con valores bajos. Sí, ahora, los precios lo vieron pasar. ¿Esto qué significa en la práctica y pensando en términos de costos? Bueno, que yo me quedé con ese diferencial. El esfuerzo que hizo el Estado para sostener el congelamiento de tarifas, yo me lo guardé en el bolsillo. Bien, algo que habíamos visto sobre todo el 2020 y en parte el 2021, donde en buena medida tuviste congelamiento o tarifas por debajo de la inflación y los precios de todos modos estaban muy por encima de eso. Engrosaron tasa de ganancia, ¿no? Mejoraron su tasa de ganancia a costa de una decisión del Estado. Es contrafáctico, uno podría decir, bueno, si no hubieses planchado las tarifas, tal vez la inflación hubiese sido más alta. Sí, bueno, de todas formas, es una avivada, digo, en mi barrio se igual llama ahí el tema sencillamente avivada. que planteaba Nico pareciera ser bastante central, porque si nadie te compra carne, porque realmente, no sé cómo estará el tema del consumo, pero en lo personal uno va comprando cada vez menos carne. Si no le vendés a nadie, A nadie, no. A algo bueno, o le vendés a menos, A menos. no sé dónde termina tenés estando el un negocio. tenés un problema serio porque la caída del consumo básica. A ver, ¿cómo funciona para el carnicero? El carnicero compra la media res, tiene un valor y depende del lugar donde venda, por ejemplo, cada corte tiene una especie de markup, de precio adicional por encima de su costo, ¿no? Entonces, si no puede vender la media res completa, está en un problema serio porque va a pérdida, así de sencillo, ¿no? Con lo cual, la caída del consumo es un problema digamos que la cadena cárnica en algún momento lo tiene que reflejar en precio. Lo debería reflejar en precio. Evidentemente, este proceso preelectoral tiene un componente de especulación tan significativo que disocia estas cosas que en otro momento tal vez se corregirían. Por eso es un esbozo de explicación de lo que decía antes de por qué la carne se movió como se movió, cuando nunca en la historia se me había movido así. Sí. Y ahí también tenés otro problema, si querés, acumulado, que es que cuando la distorsión permite márgenes de ganancia muy amplios, eso hace que los empresarios o los comerciantes tengan un colchón más grande para que cuando caiga el consumo puedan estar más tiempo antes de ellos bajar los precios. Sí. Porque no están tan ahorcados. Si vienen ganando de manera extraordinaria, quienes pueden hacerlo, que no son todos obviamente, cuentan con ese colchón. Sí, digamos que en materia de precios uno puede decir que tanto el proceso electoral, las declaraciones de Milei, las corridas entre los dólares paralelos, las tensiones cambiarias en general, el acceso a los dólares y demás, hacen una especie de cancha embarrada, ¿no? Y en la cancha embarrada hago medio lo que quiero. Si nadie me dice nada,
incluso aunque me digan, hago lo que quiero. Digo incluso aunque me digan porque pongo de nuevo el ejemplo del combustible. Había un acuerdo de congelamiento y se incumplió y ya, digamos, ¿no? Y sigue la película. Y eso evidentemente es así por este escenario de cancha embarrada que habilita esta cuestión. No es menos cierto, y acá meto quizás un componente vinculado a la cuestión financiera y, si querés, también en términos electorales, no es menos cierto, en octubre vas a tener, digamos, tensiones inflacionarias vinculadas a la corrida de este mes. Ahora, si lo pienso en términos electorales, cuando se mete Massa se ordena. Bien, es decir, en esta semana vos tuviste un martes terrible, se mete Massa y la cosa miércoles y jueves estuvo mucho más tranquila, con decisiones, ¿no? Digo, pero Recordemos que hoy no hay, por ser feriado, actividad cambiaria, por lo menos oficial. Siempre las cuevas, me imagino que abren igual. Sí, pero ni se mide, ni hoy ni el lunes. Okay. Es decir, hasta el martes tenés el precio con el que cerró el Blue el día de ayer y lo vas a tener de acá. Pero más ayer te advirtió, ¿no? Guarda que en estos días vamos a ver las peores miserias humanas, por lo tanto está esperando, me imagino, unos días previos a la elección, por lo menos intentando ser igual de movidos que lo que fue el martes. Mira, no sé si es posible. Yo te diría que hubo una serie de medidas que para mí modificaron un poco el comportamiento de lo que es el mercado financiero en estos últimos días. Y que van a tener efecto la semana que viene y algunas de ellas incluso, quizás las más importantes, eventualmente previo a un balotaje, ¿no? Dependiendo de lo que sea el resultado electoral. Estoy hablando de la semana que viene se anuncia la extensión o la habilitación del segundo tramo del swap con China. Esto me habilita a usar probablemente unos 5.000 millones de dólares para comerciar, sobre todo con yuanes, con cualquier tipo de importación, pero particularmente con el comercio chino. Con lo cual, y con Brasil también, ¿no? Sí, con Brasil. La mayoría medio que acepta esto. Con lo cual, el cartelito de aceptamos yuanes en la puerta. Sí, medio, salvo Estados Unidos, los demás no tienen mucho problema. Eso reorienta a quién le compro. Yo hace unos días fui a una pyme en San Martín que tenía que comprar una máquina y como está accediendo a los yuanes, la compró en China. Ajá. Esto es cómo funciona el mundo, ¿no? Claro. Digo, pongo un ejemplo muy sencillo, pero de por qué, si querés, a Estados Unidos le preocupa tanto esa decisión que nos habilitó. Es que los chinos seguro que beneficencia no hacen, ¿no? También piensan no tener crédito, pero a nosotros nos conviene ese rédito. A nosotros nos conviene. La verdad que no hay ningún condicionante. En esa operatoria no hay ningún condicionante. Así que salto negocio. Y además, no lo te digo dicen, a la inversa. te damos los yuanes, pero no le compres aviones a Estados Unidos. No te dicen eso. Pero además, otra cosa. ¿Por qué solo usábamos dólares? Porque nosotros tenemos naturalizado que eso era así. ¿Pero quién dijo que era así? ¿Por qué no puedo usar otra moneda? ¿O no puedo usar reales? ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo Estados Unidos a punta de pistola, pero digamos, ¿no? Nosotros lo tenemos tan naturalizado que hay que explicarle, y créanme, a la embajada que usamos yuanes para... ¿no? Porque vienen a decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser? Hicimos 200 años con dólares, ¿por qué no podemos usar otro? Bueno, en fin, pero les detallaba, esa medida de la semana que viene, el 5G entra en 1.050 millones de dólares. Lo de ayer, si querés, son cosas que en el mediano plazo tal vez no las vas a sostener ad eternum, pero el hecho de meter preso a alguien, ¿no? De ordenar lo que es las operaciones de tres locos que ponen ahí, el tipo de... Yo decía, ¿dónde están las estadísticas del dólar blue? ¿Cómo miden? ¿Cómo puede ser que un diario y el otro tengan justo el mismo promedio y les dé lo mismo relevando en cuevas? Dale, chicos, es un poco rara esta estadística. Me gustaría ver la metodología. Yo doy una materia que se llama Taller de Metodología. Me gustaría ver la metodología. La metodología es entrar en la página de Marra y fijarse cuánto da. Sí, ese comentario es interesante porque cuando el otro día hacía la conferencia de prensa Milei, yo decía... Era una financiera. Claro, era una financiera. Entonces está acá diciendo, no se queden en peso, no se queden en peso. Al lado había una ventanilla vendiendo metros. Él está haciendo plata con ahí. Sí, él hace diferencia con esto, es un negocio. Sí, claramente. Sí, no. O sea, Milei podrá o no ganar las elecciones. La gente que rodea a Milei está haciéndose millonaria en este proceso. Pero
la está juntando con pala. Recién veíamos imágenes de justamente el operativo que se hizo ayer en Nimbus, esta financiera en el microcentro, una financiera que está adjudicada a una persona conocida como el croata Ivo Rosnica, homónimo de su abuelo, que era un criminal de guerra ustacha, un croata nazi que mató a unas cuantas personas antes de venir a la Argentina y hacer mucho dinero. Digo esto no porque Ivo Nieto tenga ninguna culpa por los delitos de su abuelo, pero porque si no, viste que en general en la historia que cuentan ellos, acá los nazis son todos peronistas, y en general en la vida real pasa al revés. No digo que no haya excepciones, pero en general pasa al revés. Están del lado de los gorilas. Y le quería preguntar, Hernán, porque ayer hablaba en economía, anticipaban una baja de inflación en octubre, como decías, es el índice que se va a conocer ahí nomás, ¿no? Unos días antes del balotaje. Pero no sé si esto de esta semana, me imagino que ya de por sí debe haber un arrastre importante de este 12.7. Sí. Pero no sé si esto de esta suba del blue influye. Yo creo que sí. La primera semana nosotros nos da los datos de alimentos. En la primera semana nos da de octubre, nos da muy alto. Y la segunda bastante bajo. Digamos, hay como una diferencia significativa, pero te diría que en la primera semana el arrastre de septiembre es muy alto. Con lo cual, a mí hay que ver de nuevo qué pasa con la carne. A ver, ¿por qué insisto con esto? Si la carne no hubiese aumentado, vamos a poner un ejemplo pedagógico. Si la carne no hubiese aumentado en el mes de septiembre, la inflación hubiese sido del 10. ¿Bien? Casi 3 puntos menos. Sí, casi entre 2,5 puntos, 2 puntos y medio menos. Es mucho. Claro. Con lo cual, yo de nuevo... lamentablemente no podés saber con precisión en la carnicería cómo se está moviendo en este momento, pero si eventualmente la carne ya descontó el precio el mes pasado y queda planchada, eso puede influenciar para que la inflación quede por debajo. Vas a tener congelado las mismas cuestiones que el mes pasado, que tuvieron un efecto parcial, de nuevo, como decía antes, digo. Si no las hubiese tenido congeladas, la inflación hubiese sido más alta, pero congelada tampoco es que bajaron los precios, ¿no? A mí me parece todavía prematuro evaluar que en octubre puede ser inferior al mes anterior. Tampoco las tensiones cambiarias en general, los meses, por ejemplo, abril que dio muy alto, agosto que dio muy alto, septiembre que dio muy alto, tuviste tensiones cambiarias. No, me corrijo, en septiembre no, fue el único mes que no tuviste tensiones cambiarias, pero estabas en el proceso preelectoral, si querés, ¿no? Con lo cual... en parte es primo hermano. Y también estaba todavía el coletazo de la devaluación del oficial en agosto. Claro, tenías más de inercia que de especulación o remarcación vinculada a los dólares financieros que en ese mes no se movieron. Sí, en septiembre se movió el dólar futuro, es decir, las expectativas de dólar futuro sí se movieron y algunos tenían la hipótesis de algunos compañeros de CEPA, Lescarano, algunos sugerían que la evolución de inflación en el mes de septiembre se había asociado en buena medida a la evolución del dólar futuro, que efectivamente puede ser una variable que haya actualizado precios. ¿Y qué se puede esperar para el 23 de octubre? Para el día después de la elección, sabiendo lo traumático que vienen siendo esos trances. Te hago la pregunta más sencilla al final. Dale, listo. No, a ver, obviamente dependerá del resultado electoral. Algo de eso vimos con las declaraciones de Milei. Es decir, a mí me parece que el resultado electoral, y esto hay en general bastante consenso en la mayoría de los economistas y del mundo de la economía, de que el resultado electoral te puede determinar varias de las cuestiones. No hablo solo de la inflación, diría en todo caso la inflación como un indicador que secunda el resto. Sí, estoy pensando más bien en las cuestiones financieras. Si gana Milei, supongamos, Milei va a tener que hacer algo. Supongamos que Milei, Dios no lo quiera, pero arrase y gane en primera vuelta. El día siguiente de la elección, algo tiene que decir. Algo tiene que decir a qué tipo de cambio quiere su economía. Lo tiene que hacer, no puede seguir con esta timba de sin techo. No puede. Podés decir 3.000 si querés y vas a tener una corrida fantástica. O más. Ahora, algo tiene que decir. Hasta ahora Milei juega, quizás es una discusión medio del mundo nuestro, pero Milei juega muy a la escondida. Fue al debate y no habló de dolarización. A los dos debates y no habló de dolarización. No dice si va a dolarizar o no va a dolarizar.
no dice mayoritariamente qué va a hacer y, entre otras cosas, no dice a qué valor quiere el tipo de cambio. Una variable absolutamente central en el mundo de la economía. Con lo cual, en algún momento, y diría que si eventualmente gana al día siguiente, antes de que abran los mercados, tiene que decir qué quiere hacer. Tiene que decir qué quiere hacer. Sí, el otro día decía él, no sé si vieron el tuit que se viralizó mucho de Javier Milei, cuando después de las PASO del 2019 decía el único que puede arreglar la situación económica o por lo menos estabilizarla es Alberto Fernández, con algún mensaje, cuando recién había ganado las PASO, todavía no había ganado las generales. Ahora que se le pide eso a Javier Milei, o por lo menos que no sea irresponsable, dice yo todavía no gané. Cuando gane sí voy a dar algún mensaje, y ese mensaje iba por el lado de presentar al equipo económico para mostrar un poquito por dónde... Tiene que ser un poquitito más. Por que dónde eso a esta altura iría. del partido, porque el resultado electoral digamos, con propuestas tan disímiles como las de Massa y Milei, Ujú. te modifica todo el comportamiento de la economía y te lo acomoda de distintas formas. Es más, todavía eso no pasó porque básicamente el mercado da por descontado que no sabe quién gana. Si supiera quién gana ya hubiese pasado. Bien, si supiera quién gana. Por eso también las declaraciones de Milei generaron zozobra, pero no terminaron de impactar 100%. No pasó eso. No pasó porque nadie sabe Sí, si sí, va a no hubo ganar o una corrida en el sentido más trágico Claro, de la Los palabra. dólares no salieron de los bancos, se fueron 2 mangos, la verdad, y un peso un poco más, pero tampoco hubo una cosa significativa. Ahora, si vamos a un balotaje, me parece que ahí la cuestión es, se estira un mes más estas discusiones, vas a tener tensiones financieras, vas a tener tensiones cambiarias, inflacionarias y demás. Hay algunas cosas que Massa tendrá que ordenar de cara a noviembre, pero vas a tener también el impacto de varias de las medidas que anunció Massa para el bolsillo, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ujú. Eso que- no se licuó, digamos, con este... No, porque además el valor es muy alto, porque vos actualizás paritarias, Claro. pero el valor es tan alto que no necesitas volver a actualizar. Todo el que cobra debajo de 2 palos Sí, no sí. paga ganancia. Es mucha gente. Es decir, va a entrar 5 personas más, pero no le cambia, no mueve el amperímetro eso. Está claro. Hablando de saber cómo va a salir la elección y esta incertidumbre que vos marcás, Hernán, que también está bueno dar cuenta de que el mercado no cree que esté definida la historia, porque en otro momento parecía que sí. Y a esta altura se llega con el resultado abierto. Fer, tenías vos unos números que habíamos visto ayer por arriba. Sí, ayer Adrián Murano la había recibido prácticamente cuando estábamos al aire, esta última encuesta de proyección. Es una encuesta post-debate y post-Insaurralde, ¿no? Podríamos decir, porque se terminó este lunes. No está contemplado, yo lo decía anteriormente en Caballero de Día, no está contemplado todavía esta suba del dólar blue ni el índice de inflación. Ni Milei agitando la corrida. Ni Milei, todo ni eso. Melconian. No lo sabemos, yo hablaba con unos directores de proyección y me decía, bueno, en la anterior a las PASO hubo también una suba del blue y eso le benefició a Milei. Pero en este caso es diferente porque él fue el protagonista, ¿no? Sí, Él la se puso propició. el cartelito, ¿no? Claro, entonces seguramente la percepción de la gente es diferente. Recordemos que mañana vence el plazo para la publicidad de encuestas, ¿no? Sí. Se termina, entramos en veda de encuestas. O sea, mañana empieza la temporada de esas Rumores. cosas que dicen un emoji de un patito y un número, un emoji de un... ¿no? Todo así. Sí, esos títulos de Clarín, vuelco, ¿no? Dramático vuelco. Bueno, a ver. Arrancamos por esta encuesta de proyección con la Nacional, ¿no? Cuando dice, si las elecciones generales para presidente fueran hoy, ¿a qué fórmula elegiría? Donde vemos que, bueno, que Milei se posiciona con 35.5%, Massa 30.9% y Patricia Bullrich cae al 23.2%. Un escenario claramente de balotage, porque yo comentaba, está tan lejos Milei de ganar en primera vuelta como de Massa, ¿no? Hay 5 puntos para que gane en primera vuelta, tenía que sacar más de 40 y sacar 10 de diferencia, y está 5 de Massa. Yo hablaba, hay pocos acá indecisos, 4,3%. El que lo que hicieron la encuesta me dijo que en buena medida lo proyectaron, porque le daba mucho indeciso entre
ex votante de Milei en las PASO. O sea, hay gente que votó a Milei en las PASO que ahora tiene dudas acerca de a quién votar. Pero me dice, cuando profundizábamos un poco más, nos hablaban pestes de todos. Nos decían que Massa era lo peor que había, que Patricia Bullrich era un desastre. Entonces, más o menos lo proyectamos para el lado de Milei porque imaginamos que iban a terminar volviendo a votar a Milei por más que ahora estén indecisos. Bien. Una cosa que me pareció interesante es el reparto, ¿no? El reparto de cómo son los apoyos. Yo decía que, Milei termina obviamente siempre con su núcleo duro, los jóvenes. Ponemos una segunda placa, por favor, la de si las elecciones generan para presidente Ferranoy, ¿a qué forma elegiría? Votos válidos, donde está repartido. La otra. Ahí está. No. Esta es la de provincia de Buenos Aires. La otra donde está repartido según edad. Ahí está. Acá está. Ahí vemos. La distinción, obviamente, Milei lo votan los jóvenes, los menores de 34 años varones, ya está, Massa está más repartido, a Patricia Bullrich lo votan los mayores de 55 años, pero me interesaba por región, ¿no? Ahí vemos Cuyo Patagonia es donde saca más alto porcentaje, 45,3% Milei. Nea Noa está casi empatado. 37% Milei, 37,4% Unión por la Patria. Pero yo hablaba con el encuestador y me dice, no te preocupes porque Cuyo Patagonia no vive mucha gente. Sí, claro. En números absolutos es poca el gente. problema de Massa está en la región centro, me decían. Que ahí sí vive mucha gente. Y ahí Milei obtiene... Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, básicamente. Claro, no, Mendoza está Mendoza en queda en Cuyo. Cuyo, Claro. claro. Santa Fe, Córdoba. Córdoba y Santa Fe. Y Entre Ríos, tal vez. 35,8 Javier Milei, 20,2 Sergio Massa. 15 puntos de diferencia le saca Milei a Massa en la región centro de Es la única región donde Juntos por el Cambio alcanza un segundo lugar y no queda tercero. Eso Claro, explica claro. Claro, la pero además diferencia. pensá en las gobernaciones que ganan Juntos por el Cambio también en la región centro, que evidentemente tampoco les alcanza para hacer una buena performance ahí. Me llama la atención igual lo de Patagonia. Sé que en términos de volumen no es tan significativo, pero La Libertad avanza 45-3. Y vos fijate que En ganó. provincias. Votaron en contra de la ley de GNL el otro día, están en contra obviamente del régimen de Tierra del Fuego, son provincias que sin un Estado Claro, federal por eso me fuerte, llama. No, ganó en Tierra del Fuego, ganó en Santa Cruz. Bueno, ganó pero en el otro día Chubut. veíamos ayer que nos trajo Gaby un videíto donde le preguntaban a los fueguinos si conocían quiénes habían acompañado o quiénes querían eliminar el régimen de promoción de la industria en Tierra del Fuego y pensaban que Javier Milei estaba a favor, por ejemplo. Sí, Hay mucha desinformación. mucha confusión con respecto a las plataformas. Hablando de videitos, porque decíamos hace un rato, además de las encuestas hay otras formas de medir cómo está la cuestión y una de esas es en el territorio. Y ayer encontramos en las redes un video muy curioso de gente que milita para Julio Garro. O por lo menos dice militar para Julio Garro, el intendente de La Plata, de Juntos por el Cambio, macrista, y de quien, yo lo conté en mi panorama que publicamos en el Destape Web el domingo pasado, ya se sabe en La Plata que venía repartiendo su boleta cortada junto con la de otros candidatos que no son Bullrich y Grindetti. Pidió boletas de Massa, pidió boletas de Axel Kicillof, y ahora vemos a sus militantes con este spot no oficial de campaña muy pero muy llamativo, veámoslo. Una motosierra enfermo. Es para cortar boletas. Empecemos a votar a Milei, tarado. Pero acá en La Plata cortamos boletas, el candidato local no lo conoce nadie. No razón, amigo. Vení, ayúdame, dale. ¿Y aquí podemos para boludo? Agarro, es la mejor opción. Bueno. Incómodo cortar boleta con una motosierra. Sí, yo recomiendo que si quieren cortar boletas lleven una tijerita, sí, incluso una regla, pueden doblarla y hacer origami, pero la motosierra no. No, pero fuera de joda, Garro está muy preocupado por la chance de perder y está repartiendo boletas de todos los colores. No es el único, ¿sí? Esto mismo se está repitiendo mucho en la segunda sección electoral, una sección en la cual Juntos por el Cambio históricamente fue muy fuerte y hoy sus propios candidatos no están teniendo buenas performances a nivel local.
Entonces aparecen ahí las opciones de corte de boleta para ver si soltándole la mano a Bullrich y a Grindetti. Está haciendo macrismo explícito. Está haciendo macrismo explícito, así es. Lo comentabas vos ayer, en Entre Ríos también se está viendo esto, por el crecimiento del candidato Echeverre de los libertarios. El Frigerio está empezando a repartir boletas cortadas, porque evidentemente muchos consideran, a partir de me imagino lo que ven en el territorio y demás, que la boleta de Bullrich y de Grindetti no les suma, para abajo, les tira para abajo, así es. En Entre Ríos, además, hay varios audios y demás de gente de Juntos por el Cambio ofreciéndole bajarse a los de La Libertad Avanza. Es un enchastre, es un enchastre. Hablando de enchastres, ayer hubo otra noticia importante y tiene que ver con una decisión judicial respecto al decreto con el cual Macri había ampliado la ley de blanqueo que se aprobó durante su gobierno para permitir que sus propios familiares se beneficiaran, algo que no estaba previsto por los legisladores, de hecho que explícitamente rechazaron los legisladores, y esta decisión judicial tiene algunas implicancias muy interesantes, no solamente porque la AFIP va a poder cobrarles un montón de plata, sino porque además tengo entendido que se caen los secretos, banquero, fiscal y demás, y eso va a permitir rascar un poco más sobre el origen de todos esos millones que estaban en negro, por algo se blanquearon. Todo esto surge a partir de una denuncia de legisladores del Frente de Todos, entre ellos la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tulio, que tuvo la gentileza de atendernos esta mañana. Juliana, muy buen día. Acá Nicolantos con Hernán Lecher, Fer Siveira, Carla Pelliza y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? A todos, a todas ahí, y a los oyentes también. Bueno, contanos un poco más en detalle de qué se trata la decisión judicial de ayer y de qué se trataba también la presentación que habían hecho ustedes en su momento. Bueno, una decisión muy esperada, ¿no? Por hace 7 años que presentamos esta demanda. Así que yo la celebro enormemente. Sí, como digo, varias implicancias. Vos hiciste algún resumen interesante, voy a ampliarlo un poquito si te parece, Por pero favor. Lo que está claro es que Macri abusó en el fallo, ¿no? De su posición como titular del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Eso es lo que dice el juez, se entromete en cuestiones que son propias del Poder Legislativo, no solo hacer las leyes, sino también en lo que tiene que ver específicamente con impuestos, porque esto fue una ley de blanqueo de capitales que mandó Mauricio Macri, ¿sí? Una ley por la que se blanquearon muchísimos millones de dólares, y obviamente el espíritu de los legisladores y de las legisladoras con esa ley de blanqueo fue excluir a los familiares de los funcionarios y funcionarias, no solo a los funcionarios, ¿no? Sino también a sus propios familiares, para que no se los use a los familiares directos para blanquear el dinero de los funcionarios, que puede suceder. De hecho, sucedió. A ver, la familia de Mauricio Macri blanqueó 35 millones de dólares con este blanqueo, ¿no? No fue el único funcionario. Estoy hablando del titular del Poder Ejecutivo, estoy hablando del presidente. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque legisló el presidente. Eso es lo que dice el fallo. El fallo lo que dice es que el presidente abusó de su poder y legisló, ¿no? Algo que no puede hacer. Viste que se llenan la boquita hablando de república, pero es así que ese principio, ¿no?, fundamental, que es la división de poderes, en este caso no anduvo, ¿no? Porque en realidad esto fue, y esto lo dice el fallo, que abusó de ese poder y además se inmiscuyó el poder ejecutivo sobre las atribuciones del Poder Legislativo que le confiere la Constitución Nacional, no solo hacer leyes, sino específicamente lo que tiene que ver con impuestos, para sacar ventaja para él y sus funcionarios, ¿no? Entonces eso es muy importante en términos del fallo de ayer. También lo que dice el fallo es que la AFIP ahora puede reclamar el pago de todos los impuestos que corresponden, ¿no? Estoy hablando de IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, ¿no? Y retroactivamente, ¿no? Con todas las
Penalidades, los intereses, además sí. lo que puede hacer, obviamente, son las denuncias penales pertinentes, porque lo que hay que hacer es la trazabilidad de los fondos declarados, porque cuando entras en un blanqueo vos no tenés que decir de dónde sacaste el dinero. En este caso, como están excluidos ahora a partir de este fallo, así como quiso el Poder Legislativo excluir a los familiares de los funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo de aquel momento, pues ahora van a tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Juliana, Entonces, sí. la FIP ya tiene identificado quiénes son las personas y de qué monto se trata, ¿no es cierto? ¿O hay que empezar a Por investigarlo supuesto ahora que eso? sí. Ya está Sí, eso. por supuesto que sí. Bien. Sí. Así que bueno, eso es importante porque esos recursos que fueron robados, bueno, por una maniobra inescrupulosa de Macri, ahora van a poder ser recuperados. Lo que yo quiero decir como último, digamos, como última cosa de lo que este fallo dice, y por eso es importante, es que evadir es robar, ¿no? Y evadir, no siempre es robar, pero evadir sin poder declarar con la trazabilidad de esos fondos es robar. Así que yo celebro que se actúe, ¿no? Ahora se puede actuar frente a este delito. Claro. Además, se puede investigar de dónde proviene esa plata, blanqueada, etcétera, que es muy importante. Es muy, muy importante. Así que por más que hayan pasado 7 años, y es una justicia verdaderamente lenta, como dice nuestro candidato a presidente Sergio Massa, ¿no? Que, bueno, si vos tenés un trabajador que espera 5 años para un fallo de una justicia laboral, imagínate 7 años para ir para atrás y para cobrar todos los impuestos que te deben, y además saber si hubo delito, si no hubo delito. Bueno, obviamente hubo delito, ¿no? Porque el juez lo dice, pero bueno, lo que necesitamos también es una justicia mucho más ágil para proteger nuestro patrimonio, que es el patrimonio de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Juliana, buen día, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, aprovecho esto que mencionás a lo último para consultarte, porque uno ve que cuando la derecha, o por lo menos ciertos sectores que están bastante ligados al poder concentrado, llegan a gobernar un país, utilizan al Estado para beneficiarse a sí mismos, a sus familiares, a su grupo más cercano, y perjudicar al resto del pueblo. Ya lo dijo un economista, Patricia Bullrich, la eliminación del impuesto a las ganancias es un mamarracho, por lo tanto uno estima que volverían a ponerlo o intentarían dar marcha atrás con esto que se avanzó en el Congreso. Digo, ¿cómo estuviste viendo todos estos movimientos de política especulativa a una semana de las elecciones que vivimos y que motivó también la intervención que mencionabas hace un ratito de Sergio Massa? Yo lo veo todo terrible, digamos, ¿no? Porque la verdad es que es la primera vez que yo veo una final, digamos, de campaña acercándonos al proceso electoral general, de la elección general, con una irresponsabilidad, como mínimo, ¿no? De parte de un candidato a presidente. Ya me parece extremadamente grave el negacionismo, ¿no? De Milei y bueno, sí, el negacionismo de Milei. No quiero abundar mucho más de lo que ya dije, me parece que se entiende perfectamente lo que estoy diciendo, pero va un proceso democrático aquel que banca la dictadura, ¿no? Es una cosa increíble, pero además me parece increíble que ese señor, frente a su propio electorado, destruya con lo que dice, porque es un irresponsable, en principio un irresponsable. Yo no quiero decir que Milei es diputado nacional. Los diputados nacionales, las diputadas nacionales, tenemos lo que se llama, yo soy senadora, pero también me lo confiere la Constitución Nacional, inmunidad en nuestros dichos. Entonces se puede decir lo que quiere, no es pasible de denuncias penales ni nada, pero por lo que dice. Por lo tanto, se está escondiendo en sus pueblos, ¿no? Lo peor de lo que él llama la casta, ¿no? Se esconde a través de sus pueblos y dice, para destruir los ahorros de los argentinos y provocar caos financiero a una semana de las elecciones. Porque ya
digamos, en un proceso electoral donde la gente tiene incertidumbre, bueno, que un candidato diga semejante cosa y tanto desprecio por la propia moneda argentina es una barbaridad. También me parece una barbaridad de parte de la candidata de Juntos por el Cambio. Todavía no sabemos ni siquiera qué proponen en términos económicos. Te dicen, bueno, sí, yo sé, todos sabemos perfectamente, pero están como en la etapa del 2015, mintiendo, no saben muy bien. Sí, van a quitar obviamente va a volver a pagar la cuarta categoría, lo dijeron claramente, no lo estoy diciendo yo, no es un invento nuestro, digamos, ¿no? Lo dicen ellos, va a volver a pagar la cuarta categoría de ganancias, como hicieron antes, ¿no? Antes hicieron campaña en el 2015 diciendo que nadie iba a pagar ganancias si ellos eran gobierno, y terminó pagando el doble de los argentinos impuestos a las ganancias. Bueno, pues otra vez vamos a volver a ver cómo los argentinos y argentinas vuelven a pagar ganancias. La cuarta categoría, no por supuesto cobrarle impuestos a los ricos, ¿no? Eso jamás, eso no lo vas a ver nunca, ni de parte de Milei ni tampoco de parte de Juntos por el Cambio. Bueno, me parece que eso es en este momento un final de campaña rarísimo, ¿no? Con todas las y además con carpetazos, son como una mafia, ¿no? Que se ponen carpetazos por todos lados. Es una cosa. Totalmente. Yo pocas veces vi algo tan fuera de juego democrático cuando estamos yendo a un proceso electoral democrático per se, que es elegir a un candidato presidente. Juliana, te quería preguntar. ¿Qué tal, Fernando Sibeira? Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, te quería preguntar, bueno, el fin de semana pasado una caravana muy importante ahí en la provincia de Buenos Aires, que también dio una postal de unidad, ¿no? De unión por la patria a pocos días de las elecciones. Y te quería preguntar por cómo ves la provincia, que siempre es crucial en cualquier elección, en esta en especial, porque, bueno, está en juego la reelección de Axel Kicillof y ser sustento, ¿no? De una buena elección de Sergio Massa. ¿Cómo ves el resultado en la provincia y este cierre de campaña? Bueno, yo te puedo decir lo que me pasa en la calle. En la calle me pasa que hay muy buena recepción por parte de la gente cuando vamos a hablar con ellos y con ellas, por parte de los trabajadores y las trabajadoras cuando vamos a las fábricas o a los comercios. Los vecinos y vecinas quieren hablar, dicen cosas, obviamente, están muy preocupados, la gente está preocupada, ¿no? Está muy preocupada por muchas razones. Primero porque hay una inflación que nos golpea mucho, porque el salario no alcanza. Entonces ven en un candidato como Sergio Tomás Massa, que propone, ¿no? Bueno, volver a recuperar el salario, pero también lo que yo le digo a todo el mundo, bueno, sin apoyo popular, a Sergio Massa, que es lo que estamos buscando, que es lo que vamos a buscar cuando estamos en campaña, ¿no? El apoyo popular, el apoyo de la gente, la construcción del poder popular que termina el domingo 22 de octubre en el voto de la gente. ¿Por qué? Porque necesita fuerza nuestro candidato para poder enfrentarse a los especuladores de siempre, pero también yo les quiero decir que, bueno, ustedes lo saben bien, pero también, pero para decirlo, digamos, a través de ustedes, a los oyentes y las oyentes que nos escuchan. Esta deuda con el Fondo Monetario Internacional y este acuerdo que tenemos de vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, es imposible que no sea inflacionario. Imposible. Entonces lo que necesitamos hacer es lo que dijo Sergio Tomás Massa, lo dijo en Ensenada, también junto a nuestro gobernador Axel Kicillof, junto al intendente de Ensenada, Mario Seco. Hay que recrear la gesta que en el 2005 Néstor Kirchner logró, que es pagarle al fondo, decirle chau y volver a tener autonomía en las decisiones macroeconómicas, porque si no, no vamos a poder tener ordenamiento, un orden económico propio que haya decidido el pueblo argentino,
si esto no lo logra. Eso se logra a través del voto popular de la gente. ¿Cómo veo a la provincia de Buenos Aires con respecto a nuestro gobernador, Axel Kicillof? Yo lo veo a la provincia de Buenos Aires muy comprometida, también con nuestro candidato a presidente, ¿eh? O sea, está muy movilizada tiene miedo. Yo veo a la gente con miedo. Hay una candidata que propone destruir, hay un candidato que propone que estalle todo, y hay un candidato que propone cosas, ¿no? Que es Sergio Massa, que tiene propuestas. Bueno, no, me parece que eso genera en la gente mucha ansiedad, genera preocupación, y bueno, y está muy movilizada, veo mucha micromilitancia, tiene mucha expectativa para que nuestro gobernador vuelva a reelegir, para que Sergio Massa gane en la provincia de Buenos Aires, y un poco como espera nuestro gobernador, Axel Kicillof, seamos el motor del triunfo, ¿no? A nivel nacional. Juliana, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y esta charla con el Destape. Les agradezco a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Hoy es un día precioso, así que se puede, aunque sea sumar la cabeza a la vereda, sería importante porque es un día precioso. Un día peronista. Sí, un día peronista. Juliana, muy buen fin de semana para vos también. Gracias, igualmente para ustedes. Hablábamos con Juliana Di Tulio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Vamos cerrando con esto el pase. Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fer, nos vemos mañana. Así es. Nosotros ahora vamos a repasar los principales títulos a esta hora y a la vuelta arrancamos con Navarro 2023. Un país unido por la radio.